Volvió conduciendo un auto que valía más que todas las casas de esa calle juntas. Vidrios oscuros, traje a medida, un reloj demasiado caro para marcar solo las horas. Pero nada de eso lo preparó para el momento en que la vio cruzar la plaza. Porque, en ese instante, todo el dinero del mundo perdió sentido. Ella estaba allí, no esperándolo, no imaginando que volvería a verlo, simplemente viviendo. Años atrás, él se fue prometiendo volver, prometiendo cambiar el destino de los dos, prometiendo amor eterno. Ella creyó, hasta aprender, de la forma más dolorosa posible, que algunas promesas no sobreviven al tiempo. Él se fue pobre. Ella se quedó sin nada más que la ausencia. Y ahora, años después, él era millonario. Ella era fuerte. Mientras él construyó imperios, ella construyó resistencia. Mientras él conquistó el mundo, ella aprendió a amar su propia ciudad. Mientras él olvidaba detalles del pasado, ella lo recordaba todo. El aroma del café que a él le gustaba, el banco de la plaza donde soñaban juntos, las promesas hechas mirando al cielo creyendo que el amor era suficiente. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo sonrisas inmediatas. Hubo silencio. Un silencio pesado, cargado de todo lo que nunca fue dicho. Él pensó que había vencido a la vida, hasta darse cuenta de que su mayor fracaso estaba justo frente a él. Ella pensó que lo había superado, hasta sentir que su corazón volvía a latir al mismo ritmo de años atrás. Eran diferentes, pero ese sentimiento nunca pidió permiso para quedarse. El pasado regresó sin avisar. Las heridas se abrieron sin pedir disculpas. Y una pregunta quedó flotando en el aire, más fuerte que cualquier palabra. ¿Qué vale más? ¿Todo lo que él conquistó? ¿O todo lo que ellos perdieron? Porque algunos amores no mueren. Solo esperan el momento correcto, o demasiado tarde, para reaparecer. Y ese reencuentro no cambiaría solo su futuro. Lo cambiaría todo. La ciudad nunca cambió demasiado. Las calles seguían siendo estrechas, el comercio sencillo, la gente se conocía por su nombre. Era el tipo de lugar que el mundo olvida, pero que jamás olvida a quien se va. Ella se quedó. Lucía despertaba temprano todos los días. Abría la pequeña floristería que había construido con esfuerzo y aprendizajes duros, y seguía adelante con la dignidad de quien tuvo que ser fuerte cuando lo único que quería era ser amada. No esperó. No vivió de recuerdos, pero tampoco borró el pasado. Porque el primer amor no se borra. Solo cambia de lugar dentro de nosotros. Miguel se fue joven, con sueños más grandes de lo que aquella ciudad podía ofrecer. Dijo que necesitaba triunfar, que necesitaba crecer, que necesitaba irse. Prometió volver. Prometió buscarla. Prometió todo. Lucía creyó hasta el día en que las cartas dejaron de llegar, hasta el día en que las llamadas cesaron, hasta el día en que entendió que amar también es aprender a soltar. El tiempo hizo el resto. Miguel triunfó. Se convirtió en empresario, millonario, respetado, el tipo de hombre que entra en cualquier lugar sin pedir permiso. Pero el éxito nunca logró llenar el vacío que dejó cuando se fue. Volvió años después por negocios, terrenos, inversiones, crecimiento, nada personal. Al menos eso era lo que él creía, hasta que la vio. Lucía ya no era la chica que esperaba. Era una mujer completa, con cicatrices invisibles y una fuerza que no se aprende en los libros. Miguel ya no era el joven soñador. Era un hombre poderoso, acostumbrado a controlarlo todo, excepto lo que sintió en ese instante. Hablaron como dos extraños que sabían demasiado el uno del otro. Hablaron del presente, evitando el pasado. Sonrieron con cuidado, como quien camina sobre vidrios rotos. Pero algunas historias no aceptan quedarse enterradas. El amor que permaneció. Las decisiones que los separaron. Y la pregunta que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta.
¿Y si el tiempo hubiera sido diferente? Tal vez ese reencuentro fuera solo un ajuste de cuentas, o tal vez fuera la última oportunidad que la vida estaba ofreciendo. Porque a veces el amor no vuelve para comenzar de nuevo, vuelve para enseñar, o para decidir, de una vez por todas, quién se queda y quién vuelve a irse. La tarde caía lentamente sobre la plaza, tiñéndolo todo de dorado. Lucía estaba acomodando las flores en la entrada de la tienda cuando lo sintió. No lo vio, no lo oyó, simplemente lo sintió. Esa extraña sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Levantó la mirada, y ahí estaba él. Miguel bajó del coche con la misma elegancia de siempre, solo que multiplicada. El traje caro, los zapatos relucientes, el reloj brillando bajo el sol. Se movía como alguien acostumbrado a dominar salas enteras con un solo gesto. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, toda esa seguridad se estremeció. A Lucía le faltó el aire. No esperaba aquello. No ese día. No nunca más, en realidad. Él se detuvo a mitad de la acera. La gente pasaba entre ellos, indiferente al terremoto silencioso que estaba ocurriendo en ese instante. ¿Lucía? Su voz salió baja, vacilante, casi irreconocible. Ella tragó saliva. Apretó con fuerza el ramo de girasoles que tenía en las manos, como si necesitara aferrarse a algo real. «Miguel». No fue una pregunta. Fue una constatación, una rendición a lo inevitable. Él dio unos pasos hacia ella, despacio, como quien se acerca a algo demasiado frágil para tocar. «Yo no sabía que todavía estabas aquí». Lucía sintió la frase como un golpe disfrazado de cortesía. Todavía estabas aquí. Como si ella se hubiera quedado detenida en el tiempo. Como si no hubiera vivido, crecido, sobrevivido. Alguien tenía que quedarse, respondió, con una firmeza que no esperaba de sí misma. Miguel bajó la mirada. Sabía lo que aquello significaba. Sabía el peso de esas palabras. Estás diferente. Tú también. Un silencio denso se instaló entre ellos. No era incómodo. Estaba cargado, de recuerdos, de heridas, de todo lo que nunca se resolvió. En ese momento, la puerta de la carpintería de al lado se abrió. Roberto salió, limpiándose las manos en un trapo. Era un hombre de complexión fuerte, manos curtidas por décadas de trabajo con la madera, mirada amable pero firme. Vio a Lucía y al extraño de traje. Percibió la tensión en el aire. ¿Todo bien, Lucía?, preguntó, acercándose con una naturalidad protectora. Miguel miró al hombre, sintiendo algo extraño apretarle el pecho. «Todo», respondió Lucía, aunque la voz le tembló. «Roberto, él es... Miguel. Miguel, Roberto. Es el dueño de la carpintería de al lado». Los dos hombres se midieron en silencio. Roberto extendió la mano, educado pero cauteloso. Miguel la estrechó, sintiendo la fuerza de ese apretón. «Mucho gusto», dijo Roberto, aunque había una pregunta no formulada en su mirada. «¿Quién eres y qué quieres con ella?» Miguel lo entendió de inmediato. Aquel hombre no era solo un vecino. Había algo más. «El gusto es mío», respondió soltando la mano. Roberto miró a Lucía una vez más, como preguntándole en silencio si necesitaba algo, y luego volvió a la carpintería, dejando la puerta entreabierta. Lucía respiró hondo y volvió a mirar a Miguel. «Vine por negocios», dijo él, como si necesitara justificar su presencia. «Voy a quedarme unos días en la ciudad. Hay un proyecto grande, una inversión». «Me imagino», respondió Lucía sin ironía, solo cansancio. «Él es...» Miguel no terminó la pregunta, pero ella entendió. «Un amigo», respondió, y era verdad. Roberto siempre había sido un amigo, incluso cuando pudo haber sido algo más. «Alguien que se quedó». La frase lo atravesó. Miguel se lo merecía. «¿Yo? ¿Puedo llamarte?».
¿Hablar con más calma? Lucía respiró hondo. Lo miró con esos ojos que habían visto tanto, que habían esperado tanto, que habían aprendido a seguir adelante sin esperar más. No sé si sea una buena idea, Miguel. Por favor, insistió él, y había una vulnerabilidad que ella no esperaba. Solo necesito hablar contigo. Ella dudó. Parte de ella quería decir que no, protegerse, seguir como lo había hecho durante años, sin él. Pero otra parte, esa que nunca aprendió del todo a olvidar, quería escuchar, quería entender. Tal vez solo quería verlo una vez más antes de que se marchara otra vez. Mañana, 7 de la tarde, aquí, en la plaza, dijo, sorprendiéndose a sí misma. Miguel sonrió. Una sonrisa triste, cargada de alivio. Gracias, Lucía. Ella no respondió. Solo lo vio subir al coche y marcharse, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y recuerdos antiguos. Cuando desapareció al doblar la esquina, Roberto volvió a la puerta de la carpintería. «Es Miguel, ¿verdad?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Lucía asintió, sin palabras. «¿Vas a estar bien?». «Sí», dijo ella, más para convencerse a sí misma que a él. Roberto asintió, respetando su espacio, pero se quedó allí, en la puerta, solo para que ella supiera. Él estaba ahí, como siempre había estado. Y mientras entraba a la floristería, Lucía se dio cuenta de que aún apretaba los girasoles con demasiada fuerza. Los pétalos estaban arrugados entre sus dedos, como su corazón, que había vuelto a latir con ese ritmo peligroso, el ritmo de quien todavía siente, de quien nunca dejó de sentir. Esa noche, Miguel no logró dormir. Acostado en la cama del hotel de lujo que contrastaba brutalmente con la sencillez de la ciudad, miraba el techo y solo veía una cosa: los ojos de ella. Los mismos ojos que lo amaron, los mismos ojos que él abandonó. Y ahora quizá, los ojos que pertenecían a otro hombre. Miguel llegó a la plaza 15 minutos antes de la hora acordada. Esta vez vestía ropa más sencilla, una camisa de lino, jeans. Intentaba no parecer el millonario en el que se había convertido. Intentaba parecer el chico que un día prometió que nunca se iría. Pero ya era demasiado tarde para fingir. Lucía apareció puntualmente a las 7. Vestido ligero, el cabello suelto, esa serenidad que había construido con los años. Parecía una mujer que sabía exactamente quién era. Él, en cambio, nunca se había sentido tan perdido. «Hola», dijo ella, sentándose a su lado en el banco de la plaza. El mismo banco donde habían soñado juntos años atrás. «Hola», respondió Miguel, dándose cuenta de que sus manos temblaban. Permanecieron en silencio unos instantes. La ciudad respiraba a su alrededor. Niños jugando, perros corriendo, la vida avanzando sin importar la tormenta silenciosa entre esos dos corazones. «¿Estás bien?», preguntó él, sabiendo que era una pregunta absurda, pero necesitaba empezar por algún lado. «Lo estoy», respondió Lucía sincera. «Me llevó tiempo, pero lo estoy». Miguel sintió el peso de esas palabras. Le llevó tiempo. Ella había necesitado tiempo para recomponerse. Por su culpa. «Lo siento, Lucía». Ella giró el rostro para mirarlo. No había rabia, había cansancio. «¿Por qué exactamente? ¿Por haberte ido? ¿Por haber dejado de llamar? ¿Por haber olvidado que yo existía?» «Nunca te olvidé», dijo él con la voz firme. «Ni un solo día. Pero dejaste de buscarme». Miguel bajó la cabeza. Era verdad. No había cómo negarlo. «Yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Creí que tenía que ganar primero, que tenía que tener algo que ofrecer antes de volver». «¿Y cuándo ganaste?», preguntó Lucía, con una voz suave pero cortante. «Cuando te hiciste rico, ¿por qué no regresaste?». Él guardó silencio. La verdad era demasiado dura para decirla. «Porque tuve miedo»,
admitió al fin. Miedo de que ya hubieras seguido adelante. Miedo de no ser importante para ti. Miedo de descubrir que el tiempo lo había borrado todo. Lucía soltó una risa amarga. Entonces preferiste desaparecer. Sí, admitió Miguel tragándose la vergüenza. Fui un cobarde. Ella miró el horizonte, el cielo que comenzaba a oscurecer. Las primeras estrellas aparecían tímidamente. ¿Sabes qué fue lo más difícil?, preguntó, con la voz ligeramente quebrada. No fue que te fueras, fue tu ausencia. Fue despertar cada día esperando una llamada que nunca llegó. Fue imaginar 1000 razones por las que no volviste, y ninguna me daba paz. Un dolor atravesó el pecho de Miguel. Siempre lo había sabido, pero escucharlo de sus labios era distinto. No tengo excusas, dijo, mirándola con los ojos llenos de arrepentimiento. Solo tengo la verdad. Fui un idiota. Elegí el mundo y te perdí a ti. Lucía secó una lágrima solitaria que recorrió su mejilla. No quería llorar, no delante de él, pero algunas emociones son demasiado grandes para contenerlas. ¿Sabes qué aprendí en estos años?, dijo, recuperando la firmeza. Aprendí que se puede amar a alguien y aún así seguir adelante. Aprendí que se puede ser feliz sola. Aprendí que no necesito a nadie para estar completa. Miguel asintió. Ella tenía razón. Estaba más fuerte, más entera. Y él seguía roto. Construiste una vida hermosa, dijo mirando a su alrededor, a la ciudad que ella nunca abandonó. Tienes raíces, propósito, paz. ¿Y tú?, preguntó ella mirándolo. ¿Qué tienes tú? Miguel lo pensó. Dinero, poder, respeto. ¿Y qué más? Tengo todo y nada, respondió, con la voz ahogada. Lucía lo observó. Vio al hombre poderoso, pero también al chico perdido que un día se fue creyendo que el mundo era más grande que el amor que compartían. ¿Y Roberto?, preguntó Miguel sin poder contenerse. ¿Ustedes están...? Lucía respiró hondo. Era una pregunta justa. Roberto es un buen hombre, dijo, eligiendo bien las palabras. Estuvo aquí cuando tú no estabas. Fue amigo cuando necesité amigos. Fue apoyo cuando me derrumbaba. ¿Pero están juntos?, insistió Miguel, con dolor en la voz. No, respondió ella, sincera. Nunca lo estuvimos, no porque él no quisiera, sino porque yo... Hizo una pausa, mirándolo a los ojos. Porque una parte de mí nunca logró liberarse del todo. El corazón de Miguel se aceleró. Lucía... Pero eso no significa nada, Miguel, dijo ella con firmeza. Porque aunque mi corazón se haya quedado atrapado en el pasado, mi vida siguió adelante, y no sé si ahora hay espacio para ti en ella. Él asintió. Lo entendía, no sería fácil, y no debía serlo. Lo entiendo, dijo. Pero déjame intentarlo, déjame demostrar que cambié, que aprendí, que esta vez me quedo. Lucía guardó silencio, procesándolo todo. Era demasiado, demasiado rápido. ¿Por qué volviste de verdad, Miguel?, preguntó al fin. Y no me digas que fue solo por negocios. Miguel respiró hondo. Era el momento de la verdad. Porque me cansé de huir, dijo, mirándola profundamente. Porque pasé años construyendo una vida entera y nunca se sintió completa. Porque todas las mañanas despertaba pensando en ti, porque creí que el dinero llenaría el vacío. Y solo lo hizo más grande. El corazón de Lucía se aceleró. No quería eso. No quería volver a sentirse así. No puedes volver esperando que todo sea como antes, dijo firme pero con la voz temblorosa. Lo sé, respondió Miguel. No quiero que sea como antes. Solo quiero la oportunidad de conocer a la mujer en la que te convertiste y quizá redimirme. Ella se levantó. Necesitaba irse. Necesitaba respirar lejos de él. Necesito pensar, dijo. Todo el tiempo que necesites, respondió Miguel sin dudar. Lucía comenzó a alejarse, pero él la llamó. ¿Lucía?
Ella se detuvo, pero no se giró. Gracias por venir, por escucharme. Ella no respondió. Siguió caminando, dejando a Miguel solo en ese banco, rodeado de arrepentimientos y esperanzas frágiles. Mientras caminaba de regreso a casa, Lucía pasó frente a la carpintería. La luz aún estaba encendida. Roberto trabajaba hasta tarde, como siempre. Casi entró para hablar con él, pero no lo hizo, porque sabía que, en ese momento, cualquier palabra sería injusta. Primero necesitaba entender lo que sentía, antes de decidir qué hacer. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Miguel continuó en la ciudad cerrando sus negocios, pero ahora con un objetivo paralelo: estar cerca de ella. No de manera invasiva, solo presente. Pasó varias veces por la floristería. Compraba flores sin necesitarlas. Inventaba conversaciones breves. Respetaba su espacio, pero dejaba claro que no tenía prisa por irse. Lucía lo notó, y eso la irritaba tanto como la reconfortaba. Roberto también lo notó. Fue una mañana de jueves cuando finalmente decidió hablar. Entró en la floristería con una silla que había reparado para ella. El respaldo se había roto semanas atrás. «Te traje tu silla», dijo, colocándola detrás del mostrador. «Gracias, Roberto», respondió Lucía con una sonrisa sincera. «¿Cuánto te debo?» «Nada», contestó, como siempre. «Pero necesito decirte algo». Algo en su tono la hizo detener lo que estaba haciendo. «Dime». Roberto respiró hondo, apoyando las manos sobre el mostrador. Manos grandes, marcadas por el trabajo honesto de toda una vida. «¿Recuerdas cuando nos conocimos?», preguntó. Lucía asintió. ¿Cómo olvidarlo? Fue 2 años después de que Miguel se fuera. Ella estaba rota, intentando seguir adelante sola. Roberto apareció para arreglar la puerta de la tienda que se había atascado. Pasó todo el día trabajando. No cobró nada. Y desde entonces nunca volvió a salir de su vida. «Estabas destrozada», continuó Roberto con voz suave. «Tratabas de fingir que estabas bien, pero yo lo veía. Todos lo veían». Lucía sintió un nudo en el pecho. Era verdad. «Y yo me enamoré de ti ese día», confesó él con los ojos sinceros clavados en ella. «No por tu belleza, sino por tu fuerza, por la forma en que te levantabas cada día, incluso cuando parecía imposible». «Roberto, déjame terminar», pidió, amable pero firme. «Nunca te presioné, nunca te apuré, porque sabía que todavía lo amabas a él. Y respeté eso, esperé, me quedé cerca. Soñé con que algún día tal vez me miraras de la misma manera». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lucía. Roberto era un hombre tan bueno, tan presente, tan real. «Y entonces él volvió», dijo Roberto, con una sonrisa triste. «Y lo vi en tus ojos. Esa chispa que yo nunca logré encender. Él la trajo de vuelta en un segundo». «No es así», empezó Lucía, pero él negó con la cabeza. «Sí lo es, Lucía, y está bien. Siempre supe que si él regresaba, yo perdería mi oportunidad». «No perdiste nada», dijo ella desesperada. «Siempre fuiste importante para mí». «Lo sé», respondió él, «pero no de la manera que yo quería. Y eso no es culpa de nadie. El corazón no obedece a la lógica». Lucía no sabía qué decir, porque él tenía razón, lo quería, lo respetaba, lo admiraba, pero no lo amaba como él merecía. «Lo siento», fue todo lo que pudo decir. Roberto se acercó y tomó suavemente sus manos sobre el mostrador. «No lo sientas. Nunca me engañaste. Nunca me prometiste nada. Fui yo quien eligió esperar algo que tal vez nunca llegaría. Mereces a alguien que te ame por completo», dijo Lucía con la voz quebrada. «Lo merezco», asintió él con una sonrisa honesta. «Igual que tú mereces ser feliz, aunque sea con él». El pecho de Lucía se apretó aún más. «Pero antes de que decidas», continuó Roberto soltando sus manos, «necesito contarte algo».
y tienes que escucharlo, aunque no quieras. Su tono cambió. Se volvió más serio, más pesado. Es sobre Miguel. El corazón de Lucía se aceleró. ¿Qué pasa con él? Roberto dudó, pero sabía que ella merecía la verdad. 4 años después de que se fue, yo estaba en una feria de negocios en la capital. Fui a comprar maderas especiales para un proyecto. Hizo una pausa. Y lo vi. Un escalofrío recorrió a Lucía. Estaba con una mujer, Lucía, dijo Roberto con tristeza por ser quien llevaba esa verdad. No era solo amistad. Estaban juntos, íntimos, como solo lo están las parejas. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Estás seguro? Completamente, respondió él. Quise contártelo en ese momento. Pasé días con eso en la cabeza. Pero tú estabas empezando a recuperarte, intentando seguir adelante. Pensé que decirlo solo te destruiría más. Lucía se apoyó en el mostrador, las piernas temblándole. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó casi sin voz. No lo sé, dijo Roberto. Pero parecían cómodos juntos. No era algo reciente. Las lágrimas cayeron sin control. Miguel había tenido a alguien. Mientras ella sufría, mientras esperaba, mientras se obligaba a olvidar, él estaba con otra persona. ¿Por qué me lo dices ahora? Preguntó entre sollozos. Porque necesitas saber con quién estás tratando, respondió Roberto, firme pero amable. Porque mereces tomar una decisión basada en toda la verdad, no en promesas bonitas. Lucía cerró los ojos, sintiendo náuseas. Todo lo que Miguel había dicho, todas las excusas, todas las justificaciones, eran mentiras, o al menos medias verdades. Siento hacerte daño, dijo Roberto con sinceridad, pero no podía quedarme callado y verte volver a caer en algo que podría destruirte. Ella asintió en silencio. Las palabras no salían. Roberto se acercó y besó suavemente su frente. Sea cual sea tu decisión, la respetaré, dijo. Pero quiero que sepas que siempre estaré aquí, no esperando, solo aquí. Salió de la floristería, dejando a Lucía sola con ese nuevo dolor. Un dolor viejo, pero que ahora tenía nombre y forma. Esa noche, cuando Miguel apareció en la floristería con un ramo de lirios, las flores favoritas de Lucía, encontró la puerta cerrada antes de lo habitual, y un solo mensaje pegado en el vidrio. Necesitamos hablar. Mañana, 8 a.m. en la plaza. Por el tono de esas palabras escritas a mano, supo que algo había cambiado. Y no para bien. Miguel llegó a la plaza a las 7:40 de la mañana. No logró dormir en toda la noche. Sabía que algo estaba mal. Sentía en el estómago esa ansiedad que anuncia malas noticias. Lucía apareció exactamente a las 8. Ojeras profundas, ojos hinchados de tanto llorar, pero la postura erguida, firme. «Buenos días», dijo ella sin sentarse. «Buenos días», respondió Miguel, levantándose del banco. «¿Estás bien?» «No», contestó ella directa. «Y tú sabes por qué». El corazón de Miguel se aceleró. ¿Qué había pasado? «Lucía, no sé de qué estás hablando». «Tuviste a alguien», dijo ella sin rodeos, sin emoción aparente, como alguien que ya lloró tanto que no le quedan lágrimas. «Cuando te fuiste, tuviste a otra mujer». Miguel se quedó paralizado. La sangre se le heló en las venas. «¿Quién? ¿Eso importa?», lo interrumpió Lucía. «¿Importa quién me lo dijo o importa que es verdad?». Miguel cerró los ojos. El pasado que tanto había intentado enterrar acababa de volver para cobrar su precio. «Lucía, dime que no es verdad», pidió ella, y ahora su voz tembló. «Dime que la persona que me lo contó está mintiendo, por favor». Miguel quería hacerlo. Dios, cómo quería poder negarlo, pero no podía. «Es verdad», admitió con la voz cargada de culpa. Lucía soltó una risa amarga negando con la cabeza. «Claro que lo es.
Pero no fue como estás pensando, dijo Miguel desesperado, dando un paso hacia ella. Entonces explícamelo, gritó Lucía perdiendo la compostura. Explícame cómo dices que nunca tuviste a nadie, que siempre fui solo yo, cuando tuviste a otra persona. Porque no duró, gritó Miguel. Porque fue un error, porque estaba perdido, solo, intentando construir algo desde cero y creyendo que te había perdido para siempre. ¿Y eso te daba derecho a mentirme ahora? Preguntó Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿A volver aquí fingiendo que fue solo miedo, solo debilidad, cuando en realidad seguiste con tu vida como si yo nunca hubiera existido? No fue así, protestó Miguel, acercándose más. Fueron 6 meses, Lucía. 6 meses de una relación vacía en la que no podía mirarla sin verte a ti. 6 meses hasta darme cuenta de que estaba siendo injusto con ella y conmigo mismo. ¿Y pensaste que yo no merecía saberlo? Preguntó Lucía, con la voz afilada. ¿Pensaste que podías simplemente borrar eso y fingir que nunca pasó? Tuve miedo, confesó Miguel con la voz quebrándose. Miedo de perderte otra vez antes siquiera de recuperarte. Miedo de que no entendieras. Miedo de que ese detalle destruyera cualquier oportunidad que aún tuviera. ¿Ese detalle? Repitió Lucía, incrédula. ¿De verdad crees que eso es un detalle? Tuviste a alguien, Miguel. Mientras yo me consumía aquí, tú estabas en los brazos de otra persona. ¿Y tú crees que yo no sufrí? Gritó él. ¿Crees que fue fácil para mí? ¿Que no pensaba en ti todos los días? ¿Que no me odiaba por haberme ido? ¡Pero te fuiste!, gritó Lucía. Te fuiste y peor aún, me dejaste atrás, completamente, y cuando por fin empezaba a reconstruirme, apareces diciendo que siempre me amaste, que nunca hubo nadie más, que soy el amor de tu vida. «Porque lo eres», dijo Miguel, tomando sus brazos. «Siempre lo fuiste. Esa mujer fue una curita sobre una herida que nunca iba a sanar. Fue un intento desesperado de olvidarte. Y falló. Miserablemente». Lucía se soltó de él. «No lo entiendes», dijo, con la voz más baja, pero igual de dolorosa. «No es por ella. Es por la mentira, es por mirarme a los ojos y hacerme creer que pasaste esos años solo, sufriendo, cuando en realidad seguiste adelante». «Nunca seguí adelante», suplicó Miguel. «Nunca. Construí un imperio, pero no una vida. Tuve dinero, pero no paz. No tuve amor. No te tuve a ti. Pero tuviste a alguien», dijo Lucía secándose las lágrimas con rabia. «Aunque fuera poco tiempo. Y yo no tuve a nadie, Miguel, porque me quedé atrapada en ti, porque te amé tanto que no pude amar a nadie más». Eso lo hirió más que cualquier acusación. «¿Y Roberto?», preguntó Miguel sin pensar. Lucía lo miró con una mezcla de incredulidad y dolor. «Roberto nunca me tocó», dijo despacio. «Nunca me besó. Nunca hubo nada más que una amistad donde él esperaba algo que yo no podía dar, porque yo estaba atrapada en ti, mientras tú eras libre de estar con quien quisieras». Miguel sintió esa verdad aplastarle el pecho. «Lucía, por favor». «Vete, Miguel», dijo ella dándole la espalda. «No», respondió él, firme. «No me voy, no otra vez». Ella se giró, con la mirada cansada. «No importa si te quedas o te vas. La cuestión es, ¿puedo volver a confiar en ti?». Hizo una pausa. «Y la respuesta, ahora mismo, es no». «Entonces déjame reconquistar eso», pidió Miguel. «No me iré, no me rendiré, me quedaré aquí y te demostraré cada día que he cambiado». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Lucía escéptica. «¿Una semana? ¿Un mes? ¿Hasta que te canses y decidas que es más fácil volver a tu vida de millonario?» «El tiempo que sea necesario», respondió Miguel mirándola a los ojos. «Trasladaré mi oficina aquí. Venderé lo que haga falta. Construiré una vida aquí. No por ti, por mí, porque por fin entendí que el éxito sin propósito es solo vacío». Lucía lo observó en silencio. Quería creerle.
pero las palabras ya no bastaban. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Te daré todo el tiempo del mundo», respondió él. «Pero no esperes que yo te espere», añadió ella. «No otra vez». Y se fue, dejándolo solo en la plaza, con el peso de todas sus decisiones cayendo sobre sus hombros. Mientras caminaba de regreso a la floristería, Lucía supo que había llegado a un punto decisivo, no sobre Miguel, sino sobre ella misma, sobre qué tipo de mujer quería ser, la que perdona o la que protege su corazón, y por primera vez, no tenía clara la respuesta. Pasaron 2 semanas. Miguel no se fue. Cada día, Lucía despertaba esperando ver su coche negro alejándose por la carretera. Pero él seguía allí, hospedado en el hotel, trabajando a distancia. Y, sobre todo, demostrando que esta vez era diferente. No aparecía en la floristería, respetaba su espacio, pero su presencia se sentía de otras maneras. La plaza abandonada comenzó a ser restaurada. Miguel financió todo, pero trabajó junto a los obreros, sudando bajo el sol, cargando madera, pintando bancos. La escuela primaria recibió una biblioteca nueva. Los niños ahora tenían libros, computadoras y un espacio digno para aprender. La cancha deportiva, antes en ruinas, fue reconstruida. Los jóvenes volvieron a jugar, a soñar. Miguel no hacía alarde, no llamaba a la prensa, no buscaba reconocimiento. Simplemente hacía. Y la ciudad lo notó. Las personas que antes lo miraban con desconfianza empezaron a saludarlo. Los comerciantes que torcían el gesto ahora se detenían a conversar. Ya no era el forastero rico. Estaba volviéndose parte del lugar. Pero la opinión que más importaba seguía distante. Lucía observaba todo desde lejos. Veía los cambios, veía el esfuerzo, y algo dentro de ella comenzaba a ablandarse. Pero el miedo era más fuerte. Fue Roberto quien finalmente la enfrentó. Entró en la floristería una tarde lluviosa, sacudiéndose el agua del abrigo. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó. «Claro», respondió Lucía, sorprendida. Apenas habían hablado desde la revelación. Roberto se acercó al mostrador, pero sin la intimidad de antes. Había un respeto nuevo, una distancia sana. «Te debo una disculpa», dijo. Lucía frunció el ceño. «¿Por qué?». «Por haberte contado lo de la otra mujer», admitió. «Pensé que te estaba protegiendo, pero creo que solo compliqué las cosas». «Me dijiste la verdad», respondió Lucía. «Necesitaba saberlo». «¿Lo necesitabas?», preguntó Roberto con suavidad. «¿O lo dije porque una parte de mí aún esperaba que desistieras de él y me eligieras a mí?». Lucía guardó silencio. «Pasé toda la noche pensando», continuó. «Eso ocurrió hace años. Él era otro hombre. Y sí, se equivocó al no contártelo. Pero todos cargamos cosas del pasado que no son fáciles de admitir». «¿Por qué me dices esto?», preguntó ella, confundida. «Porque yo quería hacer la elección», admitió con una sonrisa triste. «Y eso no es justo». Respiró hondo. «Todo lo que él ha hecho estas semanas no es actuación, es real. Está cambiando esta ciudad, se está cambiando a sí mismo. Y lo más importante, no lo hace por ti, lo hace por él». «Eso no borra lo que hizo», dijo Lucía. «No lo borra», aceptó Roberto. «Pero la pregunta es, ¿vas a dejar que el pasado defina su futuro? ¿O le darás una oportunidad al hombre en el que se está convirtiendo?». «¿Y si me vuelve a hacer daño?», susurró ella. «Entonces me tendrás a mí y a media ciudad para patearle el trasero», bromeó él haciéndola reír. Era la primera risa genuina en semanas. «Eres demasiado bueno, Roberto». «Lo sé», respondió. «Por eso encontraré a alguien que realmente me merezca». Se abrazaron. Un abrazo de despedida, de aceptación, de una amistad que sobrevive incluso cuando el amor no sucede. Esa noche, Lucía hizo algo que no hacía desde hacía semanas. Fue a la plaza. Miguel estaba allí, sentado en el banco recién pintado,
mirando el cielo estrellado. Cuando la vio acercarse, se levantó de inmediato. «Lucía, ¿puedo sentarme?», preguntó. «Claro, claro», respondió él. Permanecieron en silencio un momento. «Has hecho cosas hermosas por la ciudad», dijo ella. «Lo intento». «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué haces todo esto?». «Porque cuando me fui, desprecié este lugar», admitió. «Pensé que era demasiado pequeño para mis sueños, que yo merecía más. Pero estaba equivocado», continuó. «Este lugar tiene algo que mi dinero nunca pudo comprar: comunidad, propósito, amor verdadero». «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Encontraste tu propósito?». «Sí», respondió él. «Tú. Pero no solo tú. Encontré al hombre que debía haber sido siempre». Lucía respiró hondo. «Te perdono», dijo. Miguel lloró. «Pero eso no significa que volvamos a ser lo que éramos», continuó ella. «Esos dos jóvenes ya no existen. Si lo intentamos, será algo nuevo». «Acepto», dijo él, «cualquier oportunidad». «Entonces vamos despacio», sonrió ella. «A tu ritmo». Se quedaron allí, lado a lado, no como amantes, sino como dos personas aprendiendo a conocerse de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que tal vez, solo tal vez, el amor merecía una segunda oportunidad. Pero el destino aún guardaba una última prueba, porque antes de comenzar de verdad, tendrían que enfrentar la decisión más difícil: ¿qué hacer cuando el pasado y el futuro chocan de frente? 3 meses habían pasado desde aquella conversación en la plaza. Miguel y Lucía reconstruían su relación ladrillo a ladrillo. Cenas sencillas, caminatas al atardecer, conversaciones profundas sobre en quiénes se habían convertido. Y lentamente, muy lentamente, la confianza regresaba. Miguel había convertido su promesa en realidad. Abrió una oficina permanente en la ciudad. Contrató a personas locales. Invirtió en negocios sostenibles que generaban empleo. Ya no era el empresario ausente. Era un miembro activo de aquella comunidad. ¿Y Lucía? Ella florecía de una manera distinta. No porque tuviera a Miguel de vuelta, sino porque, por fin, se había liberado del peso de cargar sola con el dolor del pasado. Hasta que un día llegó una carta. Venía de la sede de la empresa de Miguel en la capital. Una propuesta irresistible. Un megaproyecto internacional que exigía su presencia constante durante al menos 2 años. En el extranjero. La oportunidad de su vida. Oferta que multiplicaría su fortuna. Que lo colocaría entre los empresarios más poderosos del continente. Pero exigía que se fuera. Otra vez. Miguel leyó aquella carta sentado en la oficina recién instalada y sintió un nudo en el estómago. No necesitaba pensar la respuesta. Ya la sabía. Pero también sabía que tenía que contárselo a Lucía. Esa noche, fue a su casa. Lucía abrió la puerta sonriendo al verlo, pero la sonrisa desapareció al notar su expresión. «¿Qué pasa?», preguntó preocupada de inmediato. «Necesito mostrarte algo», dijo Miguel, entregándole la carta. Lucía leyó en silencio, y con cada línea, su corazón se apretaba un poco más. Cuando terminó, lo miró. «Es una oportunidad increíble», dijo, con la voz controlada. «Lo es», asintió Miguel. «¿Vas a aceptarla?», preguntó ella con el miedo escondido entre las palabras. Miguel respiró hondo. «No». Lucía parpadeó, sorprendida. «¿Qué?». «He dicho que no», repitió él, firme. «Ya respondí, la rechacé». «Miguel, eso es una locura», exclamó Lucía, alterada. «Es el tipo de oportunidad que aparece una sola vez en la vida». «Lo sé», dijo él, acercándose. «Y hace algunos años la habría aceptado sin pensarlo. Habría dejado todo atrás, incluso a ti, otra vez». «Entonces, ¿por qué?». «Porque por fin entendí», la interrumpió tomando sus manos, «que hay cosas más importantes que el dinero, que el poder,
¡Que el éxito! Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lucía. No puedes renunciar a eso por mí, dijo. No quiero cargar con esa culpa. No es por ti, respondió Miguel mirándola a los ojos. Es por mí, porque pasé 20 años persiguiendo cosas que no me hacían feliz, y ahora que por fin encontré lo que sí, no voy a ser tan tonto como para perderlo otra vez. ¿Y si te arrepientes? Preguntó ella vulnerable. Imposible, respondió él. ¿Sabes de qué me arrepiento? De haberme ido la primera vez. De haber elegido al mundo en lugar de a ti. Eso me dolió todos los días. La abrazó con fuerza. Ahora sé que el hogar no es un lugar, es una persona. Y mi hogar eres tú. Es esta ciudad. Es la vida que estamos construyendo juntos. Lucía se quebró entre sus brazos, pero esta vez no era tristeza, era alivio, era gratitud, era amor. Te amo, dijo, por primera vez desde que él había vuelto. Te amo tanto que duele. Yo también te amo, respondió Miguel. Y esta vez lo demostraré todos los días, no con palabras, con decisiones. Permanecieron abrazados largo rato, dejando que todos los miedos, todas las dudas y todos los fantasmas del pasado finalmente se desvanecieran. 6 meses después, Miguel le pidió matrimonio a Lucía, no con un anillo costoso, sino con el sencillo anillo de plata que le había dado años atrás, restaurado y pulido. Quiero empezar de nuevo de la manera correcta, dijo, arrodillado en la plaza renovada, con medio pueblo observando. Con lo que siempre importó, tú y yo. Lucía rió y lloró al mismo tiempo. Sí, respondió sin dudar. 1000 veces sí. La boda fue sencilla, en la plaza, con toda la ciudad presente. Roberto estaba allí, sonriendo de verdad. Había encontrado a alguien, la nueva maestra de la escuela, y por primera vez en años, parecía genuinamente feliz. Cuando Miguel y Lucía intercambiaron los votos, no prometieron perfección, prometieron presencia, prometieron elegirse todos los días, incluso en los días difíciles. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Años después, sentados en el mismo banco de la plaza, ahora con sus nombres discretamente grabados en el respaldo, Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Miguel. ¿Te arrepientes?, preguntó. ¿De haber rechazado aquel proyecto? Miguel miró a su alrededor, a la ciudad que amaba, al negocio próspero que había construido allí, a la vida que compartían. Ni un solo segundo, respondió, besando la cima de su cabeza. Valió la pena esperar, susurró Lucía. Valió la pena volver, respondió Miguel. Y allí, en aquella pequeña ciudad, que fue testigo de su amor florecer, marchitarse y florecer de nuevo, comprendieron la verdad más profunda. El amor verdadero no es aquel que nunca enfrenta tormentas. Es el que, después de la tormenta, elige reconstruir, el que aprende, el que permanece, no porque sea fácil, sino porque vale la pena. Y mientras el sol se ponía sobre la plaza, tiñéndolo todo de dorado, exactamente como en aquel primer reencuentro, Miguel tomó la mano de Lucía y supo. Finalmente, estaba en casa. Y esta vez, para siempre. ¿Y tú? ¿Qué parte fue la que más te emocionó? La historia de Miguel y Lucía nos enseña que nunca es tarde para volver a empezar. Que el amor verdadero resiste al tiempo, a la distancia e incluso a nuestros propios errores. Queremos escucharte. ¿Alguna vez viviste un reencuentro inesperado? ¿Tuviste que elegir entre perdonar o proteger tu corazón? ¿Qué parte de esta historia tocó más profundamente tu alma? Cuéntanos aquí en los comentarios. Tus historias inspiran. Cada experiencia compartida puede ayudar a alguien que está pasando por algo muy parecido. No tengas miedo. Este es un espacio seguro, de respeto y de abrazo sincero. Si esta historia te emocionó, deja tu like. Eso nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar historias como esta. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias que van a tocar tu corazón.
Comparte con esa persona especial que necesita saber que nunca es tarde para volver a amar. Cada semana traemos historias reales de amor, superación y segundas oportunidades. Porque todos merecemos creer que es posible ser felices otra vez. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.